caricaturista depende rotundamente de sus personajes, quizá con la misma fuerza de un escritor de ficción. Aunque sus personajes sean cotidianos, mediáticos y pertenecientes al mundo de los mortales, Julio César González, Matador, ha sabido darles vida con su trazo e ironía. El expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de los personajes más recurrentes en su producción. Cabe decir que lo extraño mucho porque nosotros durante 8 años y más le hemos dado palo. Sino que ahorita con Santos la cosa es a otro precio, ya no da tanta papaya en cuanto a hacer caricaturas y en cuanto a las salidas, no en falso, sino en las salidas chistosas que tenía Uribe. Claro, sí, porque realmente yo alguna vez leía que el que hacía la caricatura era realmente el mismo personaje. Otra vez volvemos al ejemplo de Uribe, porque era mejor hacer a Uribe y era más fácil, era porque él tenía salidas muy chistosas y muy jocosas, pues muy chabacanas en el sentido de la palabra, que no ocurre con otros personajes. Supongamos hay personajes muy serios, son muy difícil Vargas Lleras es un poco complicado. Él se refiere a ellas como sus mamarrachos, los que empezó a dibujar en el salón de clases, retratando a sus profesores como una forma de evadir algo que odiaba desde pequeño, ir al colegio. Estudió diseño y publicidad en Pereira, la ciudad que lo vio nacer hace más de 40 años, la que nunca ha dejado y quizá donde pasará toda su vida, aun cuando sus dibujos poco tienen que ver con la realidad local. Es más fácil dibujar feos y dibujar hombres y que dibujar, supongamos, mujeres bonitas, porque no hay un rasgo característico donde uno pueda cogerse, una nariz larga, unas orejas grandes, pequeñas. Entonces las facciones influyen mucho. En el contexto colombiano, pues sí, me atrevería a decir que en el contexto mundial, la política en sí es tan mala y tan mal hecha que es una caricatura en sí misma. Entonces los politiqueros colombianos es muy fácil hacerles una caricatura porque ellos mismos son una caricatura del poder. Vivir del muñeco siempre fue un sueño, manifiesta permanentemente. Hoy lo hace publicando en los principales periódicos y revistas del país, hasta el punto de no ejercer más la publicidad. La caricatura es su profesión, la realidad del país es su principal musa, un libreto que ha tenido que replantear en la era post-Uribe de su producción. Un presidente mediático, como lo son todos, no era tan invasor de nuestra privacidad como Uribe, ni como los asesores de Uribe, que la mayoría ya están supongamos en la cárcel. Entonces con Santos es una cosa más como ver dónde se equivoca, qué hace, y ese tipo de cosas. Supongamos, está haciendo cosas buenas al retirarse de Uribe, entonces esa brecha entre Uribe y Santos es un vacío que dejan. Entonces para los caricaturistas ha sido un poco más difícil Santos. El trabajo diario, la lectura permanente de periódicos, revistas y portales web para mantener informado es su mayor secreto. El tiempo y la práctica, dos aliados de siempre. Cuando yo arranqué y empecé a hacer caricaturas en el periódico El Tiempo, en esa época estaba Pastrán, y me acuerdo que las primeras caricaturas de Pastrán eran súper feas porque no tenía el bagaje
que debe tener un caricaturista. Yo empecé como a los 28 años, pero el primer personaje que hice fue a Pastrana, y el año pasado lo conocí en una entrevista que hice para Soho, y chévere, son personajes, uno tiene una visión, la visión que le vende el medio y la visión que uno tiene ya cuando los confronta, ya cuando está cara a cara con ellos. Salimos de su oficina, donde tardó menos de 10 minutos en elaborar una de sus caricaturas, tiempo suficiente para dejar una huella imborrable de sonrisas en el rostro de sus lectores.